Buenas noches, bienvenido a la presentación de esta biografía novelada de Wayne Jamieson, Doctor Pirata, que nos traerá un poco de luz sobre este personaje tan oscuro de la historia de Chipiona y a la vez de una época tan oscura como el final de la Segunda Guerra Mundial. Agradecer a todas las autoridades presentes, a la Delegación de Cultura, a todos los trabajadores que han hecho posible que hoy podamos estar aquí, a la Delegación de Educación, que se ha volcado también para esta exposición, que a continuación, después de la presentación del libro, podremos disfrutar, y como no, a Wayne, que ha venido a mostrarnos pues una parte de la historia de Chipiona que estaba tan oculta, que sí que teníamos presente a alguna gente que conocíamos un poco la historia de este Luis Gurruchaga, este doctor que vino a sentarse en el sanatorio marítimo y que de manera temprana, ya hace muchos años, pues Juan Poza, que está aquí presente, pues nos dio a conocer a través de una entrevista y unas aclaraciones sobre este personaje. Juan Luis Naval también nos ha mostrado mucho sobre este personaje, pero sobre todo a través de Lilian Romero y de Wayne Jamieson, a través del artículo que salió en Diario de Cádiz, y Wayne, que ya nos aventuró en Esvásticas del Sur una pequeña pincelada de la magnitud de este personaje, de este Luis Gurruchaga, que ya veremos que no era tal, pero que él en esta presentación pues nos desgranará pues la cara que tenía este personaje tan poliédrico, como él define, y que intentaremos entre todos pues intentar comprender porque él trata en esta biografía novelada pues mostrar la parte más humana con todas sus consecuencias, ¿no? Su parte buena y su parte mala. Ahora, para presentar al autor, Juan Luis Naval Molero, cronista oficial de la villa, tomará la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hace cuestión de mes y medio aproximadamente, me visitó en la sede de la Asociación Cultural Caipiones en el Castillo de Chipiona el autor de este libro sobre el Doctor Pirata, Wayne Jamieson, para pedirme que le presentase hoy, día 10 de octubre, en este primer acto público que se realiza de su libro El Doctor Pirata, precisamente en Chipiona, lugar donde Luis Gurruchaga, el Doctor Pirata, tuvo una estancia de bastantes años residiendo en nuestro pueblo sin que a nadie en la población le resultase extraño. Por supuesto que le dije que sí, por varias razones. Una, porque lo considero un amigo, al que conocí gracias a otra gran amiga presente aquí también, Liana Romero. Segunda, porque hemos compartido entre los tres muchos documentos, opiniones, versiones y vivencias que nos han ido llegando desde que Liana Romero publicó en Diario de Cádiz su versión sobre Luis Gurruchaga, ese médico que estuvo conviviendo con nuestros antepasados recientes durante su estancia en el sanatorio de Santa Clara de Chipiona. Posteriormente, publiqué su artículo en mi blog de internet, donde alcanzó un interés bastante grande por parte no solo de Chipiona, sino de toda España, viéndome sorprendido y quedando un poco temeroso al ver que una persona muy relacionada con el tema quiso ponerse en contacto conmigo al ver el artículo. Se trata de Anneli Halling, que está aquí presente también y ha acudido aquí desde Holanda. Una vez
que se lo comuniqué a Liana Romero, me desveló quién era y ya perdí ese temor. Y la tercera, porque después de todo esto he podido comprobar que Wayne no solo es un periodista y un escritor, sino que también ha demostrado ser un estupendo investigador, algo que a este que os habla le encanta hacer, como saben bien quienes me conocen. Wayne Jamison, nacido en Rota en 1970 y afincado en Jerez de la Frontera, es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta en su currículum también con 2 másteres, el de Periodismo de ABC y el de Comunicación Política y Empresarial por la Universidad de Málaga. Es también doctorado en Ética y Deontología Profesional. Empezó a ejercer con 19 años de edad en el diario ABC de Madrid. Después ha pasado por las redacciones de Diari de Tarragona, La Gaceta de Salamanca y La Voz Vocento. Socio fundador del diario digital Reportero Jerez. Ha colaborado en diferentes emisoras de radio y televisión y revistas. También ha dirigido un programa de radio sobre libros y literatura. Es autor de La sombra del Führer, en 2017, finalista en los premios del Círculo Rojo de 2018 en su categoría de novela histórica. Es también director y guionista del documental Las Esvásticas del Sur, junto con Javier Fergó, reconocido fotoperiodista y fotógrafo documental. Realizaron un documental titulado también Las Esvásticas en el Sur. Refleja buena parte del trabajo de investigación realizado para el libro y aporta además testimonios, historias e imágenes exclusivas e inéditas hasta la fecha, que sirven de complemento y ofrecen también una completa radiografía del importante papel que tuvo el sur del sur, la provincia de Cádiz, en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Esvástica del Sur era su tercer libro. Hoy nos presenta su último libro, sobre un personaje muy relacionado con Chipiona, el doctor Pirata. La provincia de Cádiz fue escenario de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que nada tuvo que ver con la librada en otros frentes. Su situación estratégica con Gibraltar y el Estrecho hizo que se convirtiese en nido de espías y saboteadores de hasta 7 países diferentes. Se libró un duelo a muerte con intrigas, sobornos, rumores, información y operaciones secretas como armas principales. Incluso Hitler reconocería después que no invadir el Peñón le costó la guerra. Todo esto hizo que viesen historias más que llamativas, muchas de ellas protagonizadas por personajes únicos. Es hora de que ya se conozca la verdadera identidad del doctor Pirata. Wayne ha hecho una estupenda y complicada labor de investigación en la que nos ha aclarado quién era esta persona. Escuchémoslo a continuación, nos aclarará muchísimas dudas. Os dejo con Wayne Jamison. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Vale. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Chipiona, a su alcalde y sobre todo a la Delegación de Cultura, en este caso encabezada, liderada por Tano Guzmán, porque tanto la editorial como yo tuvimos claro desde un principio que si esta historia tenía que nacer en algún sitio, este libro tenía que ver la luz por primera vez en algún sitio, ese sitio tenía que ser Chipiona, ¿no? Por razones obvias. Y en cuanto Tano y yo nos sentamos por primera vez para plantear el tema, la verdad que todo han sido facilidades, ¿no? Y ahí surgió la idea también de hacer una exposición, que los que no la hayáis visto podéis verla, está ahí atrás, que resume un poco, quizá los trazos generales de la vida de este personaje, ¿no? Y bueno, una exposición, una muestra que yo creo, Tano, que la idea es que vaya visitando luego colegios y que podamos ir explicándoles a los chicos, a los chavales un poco un trozo de nuestra historia, quizá con el atractivo para ellos de una persona que vive aquí, ¿no?
y con una vida que, como podréis comprobar, los que no hayáis podido, lógicamente, leer el libro todavía, es una vida de una aventura de película, ¿no? Aquí, yo desde el principio tuve mucho miedo a la hora de afrontar este personaje, porque, claro, Doctor Pirata, lo que se sabía de él estaba construido, pues, lo único que se sabía de él era un artículo publicado en el Diario de Cádiz por Liana Romero, que ahora ella hablará porque le conoció a Doctor Pirata bastante bien, sobre todo sus padres, ¿no? Y que está construido, pues, sobre lo que el propio Doctor Pirata, a partir de ahora llamaremos Fritz, porque su auténtico nombre era Fritz Nipa, quiso que se supiese de él. No hizo nada diferente a lo que ya había hecho antes y a lo que haría después también en bastantes ocasiones. Es decir, construir un personaje, construir una vida, construir un pasado y vivir en función de ello, ¿no? Es lo que hizo en Chipiona. Entonces a él le interesó en ese momento decir lo que se encuentra en ese artículo, ¿no? Que luego el imaginario colectivo, sobre todo de Chipiona, supongo, pues acabó convirtiendo en poco menos que una leyenda, ¿no? Pues esa que nos cuenta o nos contaba que era un médico de las SS, que había estado en campos de concentración y que pues, había gaseado un vagón repleto de judíos, o que había hecho experimentos con mujeres y cosas terribles, ¿no? Avanzo ya de antemano que no es así. O sea, no estamos ante un monstruo de este calibre, estamos ante una persona que yo creo que es lo que a mí más me acaba atrapando de él, ¿no? Lo comentaba antes Tano, las múltiples aristas de este personaje, un personaje poliédrico, un personaje que yo creo que representa como nadie la naturaleza dual del ser humano, ¿no? O sea, fue capaz de hacer el bien, fue capaz de hacer el mal, pero en unos extremos, en una forma tremenda, ¿no? Y bueno, no fue así como digo. O sea, ese personaje, esa leyenda que hemos tenido, que todos conocimos, no era así. Yo voy a intentar hablar poco, porque yo preferiría, si es posible, que después la gente, los que habéis vivido aquí y conocíais un poco la historia, y que incluso, por lo que alguno me habéis contado antes, tenéis familia que le conoció y que tienen sus anécdotas con él, pues me hagáis las preguntas que queráis, ¿no? Yo os haré, si os parece, un pequeño y un breve trazado de lo que fue esta persona y luego pues profundizamos un poco en lo que queráis, ¿no? Avanzo que no era médico, o sea, ni siquiera era médico, ¿no? O sea, ejerció la medicina, sí, pero sin tener titulación para ello. Pero fue un aspecto más de su vida, una vida llena de mentiras y una vida, pues, en la que casi nada era lo que parecía, porque él se pasó toda la vida haciendo eso precisamente, interpretando papeles, ¿no? Él nació en Moers, en Alemania, sí es cierto, en Alemania, en 1919, pero con pocos meses de edad la familia se trasladó a Holanda, a Haarlem, muy cerquita de la frontera con Alemania. Y bueno, él ya de muy jovencito, desde preadolescente, ya tenía muchas inquietudes, sobre todo por conocer el mundo, por viajar, por la aventura, por experimentar cosas nuevas, ¿no? Y eso le llevó, teníamos claro que quería navegar. Y hizo casi de todo lo que se podía hacer en aquella época por conseguirlo. Incluso viajó a pie desde Holanda hasta Italia, con dinero que la madre le dio a escondidas para que lo consiguiese, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar mucho. Al final empieza a navegar, vuelve a su casa a llevar el negocio de los padres, que tenían un comercio de suministro de productos para carnicerías y demás. Y bueno, un poco antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, los alemanes le obligan a alistarse en la Kriegsmarine, que era la marina naval nazi, pues bajo su condición, pues decían de que había nacido en Moers, ¿no? Lo que comentaba antes. Él intentó oponerse, pero tampoco puso mucha resistencia, y ahí empezó una singladura un poco peculiar, que aquí se habla de ella también, se profundiza más. Pero lo curioso es que pocos meses después la marina holandesa le reclama, con lo cual, claro, él estaba, joder, ¿ahora qué hago, no? O sea, pero lo detuvieron y lo obligaron a alistarse en la marina holandesa. Él estaba muerto de miedo porque pensaba que los nazis lo iban a tener por un traidor. Y bueno, ya estando en la marina holandesa, cuando estalla comienza la invasión alemana de Holanda, en ese camino hacia Francia, una invasión que duró muy pocos días, que fue muy rápida, y que sin embargo es curioso, jugó un papel, yo diría que casi como un héroe de guerra, ¿no? Porque cayó herido,
luchando contra los alemanes, contra los nazis, ¿no? En una batalla además en que Holanda sigue rememorando y sigue haciendo honores cada año. Cayó herido, fue operado en varias ocasiones, empezó un periplo por hospitales, incluso por psiquiátricos, hasta que lo recluta la resistencia holandesa. Y empieza a trabajar para la resistencia holandesa, ¿no? Supongo que esto a lo mejor sorprende a mucha gente, pero consigue infiltrarse en una empresa holandesa que trabajaba para los nazis en Francia y que hacía trabajos en aeródromos alemanes y esas murallas de defensa que hicieron en algunos puntos de la costa francesa, por aquello de la batalla de Inglaterra que ya se avecinaba. Y consiguió información de mucho valor, pues a través de fotografías, de planos, fotografías que de hecho hizo con esta cámara, ¿no? Y ahora después, si queréis, os explico la historia de esta cámara. Y en uno de estos viajes a Holanda para entregar esa documentación, pues los alemanes lo detienen, lo encierran en una prisión, llegan a condenarlo a muerte, llegan a ponerlo en un paredón y llegan a poner un pelotón de fusilamiento delante de él, pendiente solo de la orden de disparen, ¿no? Que al final no llevan a cabo, bajo la promesa él de que les daría toda la información que le estaban pidiendo. Y ahí es cuando interviene su padre. Su padre se entera, tiene una serie de relaciones y consigue que no maten a su hijo, dio una cantidad de dinero y luego pues prometió también que su hijo se alistaría al NSB, que será el partido nazi holandés, y que él mismo, el padre, lo haría también, ¿no? Y así se hizo, y así es como él se pasa de la resistencia al bando contrario y empieza a trabajar como agente de la Gestapo en Holanda, primero infiltrándose en una serie de campos de trabajo y de concentración como un supuesto recluso, pero en realidad lo que estaba haciendo era pasar información fuera de los otros reclusos, ¿no? Así, en ese doble juego, él inventa ya una primera identidad, que era la de Van Lenkenhorst. Tenía que inventar una identidad, un pasado que la verdad no tiene nada que ver, es muy sorprendente. Aquí se explica también. Hasta que se ve que le descubren hay gente que descubre ese doble juego, intentan acabar con su vida, pero él se ve acorralado y es cuando decide viajar a España, ¿no? Estamos hablando de, por primera vez en abril del 43, bajo una identidad, pero le hieren al intentar cruzar una frontera, tiene que volver a Haarlem, a su pueblo natal, a curarse y hace un segundo intento con la identidad de Van Lenkenhorst en mayo de 1943. Cruza la frontera con mucho dinero, metálico encima, incluso con piezas de oro, y con la mala suerte o no de que lo detiene la Guardia Civil, le quita todo lo que llevaba encima y lo encierra en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro está solo 6 semanas, sale y ahí empieza su periplo como agente de la Gestapo en Madrid. Él llega a cobrar de la embajada alemana, empieza también un periplo que compagina su actividad como agente de la Gestapo y como delincuente, pero delincuente yo creo que tocó todos los palos posibles de delincuencia y alguno más, ¿no? Se implica también en algún asesinato, se relaciona con gente ilustre del Madrid de los años 40, la familia Padierna, se relaciona con los Montezuma, se relaciona con gente importante, con los hermanos de la Serna, incluso llega a tener fijada su residencia en la vivienda de los hermanos de la Serna. Estamos hablando de Luis de la Serna y Víctor de la Serna, este segundo posiblemente el más germanófilo, uno de los más germanófilos del régimen en aquel momento, ¿no? Y bueno, hasta que una serie de circunstancias en el 45 vuelven a encerrarlo en Miranda de Ebro y es cuando le cuentan al salir de Miranda de Ebro, porque él entra en Miranda de Ebro a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche se escapa. Tampoco era la primera vez que hacía algo así, lo he hecho varias veces. Y cuando sale le dicen que los americanos le están siguiendo, los americanos y los británicos le están buscándole. Y es aquí cuando entra en juego Chipiona, ¿no? Le buscan una identidad, la de Luis Gurruchaga Iturria, se la dan, y le dan un trabajo, un destino, en ese caso era Chipiona, ¿no? Chipiona ofrecía en aquella época lo que, no solo lo que él buscaba, sino lo que la gente importante de aquel momento buscaban para él, que era un sitio seguro, protegido, y que estaba además cerca del estrecho de Gibraltar, ¿no? Y aquí pues es cuando empieza la vida que yo supongo que muchos de vosotros habéis oído, ¿no? Esa vida que inicia en Chipiona, pues esa doble vida, ¿no? Como contrabandista también y como primero contrabandista, luego el contrabando pasó a la piratería a gran escala con mafias internacionales muy conocidas implicadas también.
Y bueno, y él interpreta aquí el personaje que yo creo que todos conocéis, ¿no? A partir de ahí, su vida, por no extenderme demasiado, pues lo tenemos localizado en Buenos Aires, en Chicago, bueno, en Tánger, como os decía, y vuelta a Madrid a finales de los 50, donde él, yo creo que ahí conocemos a un Fritz muy diferente. Yo creo que él está cansado. Yo creo que es una frase que yo le debo a Liana también, porque es una frase que ella usó y que a mí me gustó muchísimo desde el principio, que se acababa cansando de huir de todo el mundo, porque huía de la CIA, del Mossad, posiblemente de esas mafias internacionales que comentaba antes, pero sobre todo de sí mismo, ¿no? Y bueno, ahí se enamora, se casa, tiene una hija, y bueno, el final del libro, yo creo que eso debo dejarlo para que lo quiera leer, porque tampoco se puede hacer spoiler de eso, ¿no? Que yo creo que es una de las partes más sorprendentes de todo esto. Y yo aquí quiero hacer un último apunte, es la entrada en juego de una persona que se contactó conmigo a finales del año pasado, con el manuscrito ya terminado, que decía que quería hablar conmigo, que venía de Estados Unidos y que, bueno, que era muy importante y que quería hablar sobre el Doctor Pirata. Yo desconfié, recelé en un principio, pero resultó que es que cuando me llaman no me llama de Estados Unidos, me llamaba desde aquí. Había viajado desde Estados Unidos me llamó desde el puerto de Santa María para localizarme a mí, localizar a Liana también, porque quería encontrar respuestas, me decía, ¿no? Entonces, la clave fue cuando me dijo la auténtica identidad de Doctor Pirata, que era algo que entonces se suponía que solo sabía yo, y lo aceptó. Cuando le pregunto, ¿usted quién es? Y me dice, no, soy su hijo, y Frederick Bangor. Y la historia de este hombre, que ahora tiene 74 años, vive, como dije, en Utah, en Estados Unidos, es realmente, yo creo que es otra película dentro de la película, ¿no? Es en este periplo, cuando dije que él fue herido en la invasión alemana de Holanda, se escapa de un hospital en Ámsterdam y pues, con la ropa ensangrentada y demás, va vagando por la calle y una mujer se cruza con él y va en su auxilio. Al final se lo lleva a su negocio, que era una farmacia que tenía ahí en Ámsterdam, con su marido, lo curan y lo tienen en casa durante un tiempo. Esa mujer estaba casada con un judío, era el farmacéutico, un judío que después pues, acabó, como la mayoría en Holanda fueron muchos los que acabaron judíos que acabaron en campos de concentración, acabó en un campo de concentración. Fue cuando Fritz, el Doctor Pirata, inicia una relación con ella sentimental y fruto de esa relación pues nació este hijo, que no supo quién había sido su padre biológico hasta el año 91. Entonces, llevado del año 91, muchos viajes a Holanda, a Alemania, incluso a Madrid, buscando respuestas, ¿no? Y bueno, al final pues tuvo que encontrarlas aquí de una forma, pues yo creo que inesperada para él, ¿no? Pero lo curioso de esa historia también es que ese marido judío, el Doctor Pirata, le ayudó a escapar en un primer campo de concentración. Él estuvo escondido en su casa, incluso tenía un colchón, como se veía en muchas películas, ¿no? Debajo del fregadero, cuando venía alguien a casa, de esconderse ahí. Y estuvo muchos meses así hasta que pues, un día, supongo que probando suerte y porque no aguantaba más, decidió salir a dar un paseo, lo cogen y lo encierran en otro campo, primero de trabajo, luego de concentración, en este caso en Dachau, y vuelve a intervenir el Doctor Pirata para ayudarle, consiguiendo que lo destinen como cocinero de los oficiales de las SS en Dachau. Claro, eso fue lo que le salvó la vida, ¿no? Y permitió que llegase vivo a la liberación de los americanos de Dachau, ¿no? Y bueno, es lo que os decía al principio, la historia de este hombre, que es una historia llena de matices, una historia... Hay mucho mal, hay mucho bien también en una misma persona, y que eso, fue capaz de hacer cosas malísimas, como se verá en el libro, y bueno, dejo para el final, yo creo que la parte de la historia que a mí más me toca en el corazón, ¿no? Que es esa parte de creo que lo peor que hizo este hombre, que fue robar a un niño de 15 meses a un matrimonio sueco en Tánger, ¿no? En esas andanzas que él hacía por Tánger, pues conoció un matrimonio sueco que en febrero del 48, y bueno, esa amistad pues fue a más. Lo primero era pues, conociéndose, porque el Doctor Pirata, cuando iba a Tánger, empezó viviendo en un barco.
y eso fue a más. Este matrimonio tenía un hijo entonces de 15 meses que estaba malito, tenía una hernia inguinal y bueno, empeoró, y entonces el doctor Pirata les ofreció dejármelo, me lo llevo a Chipiona, lo opero, lo curo y en 2 semanas os lo devuelvo, ¿no? Eso fue a finales de mayo, del 21 de mayo del 48, y los padres nunca más volvieron a ver a ese hijo, ¿no? A mí esa historia me sigue emocionando porque es la historia, al final aquí convergen muchas historias de búsqueda, ¿no? Empezando por la mía también, ¿no? Porque durante los últimos 3 años yo lo que he hecho es buscar respuestas y buscar siempre las piezas que permitiesen encajar un puzzle que parecía imposible. Pero la lucha de esa familia, o sea, la madre de Fred Lumber, que era el nombre de ese niño que se llevó doctor Pirata y que, bueno, que después de dar muchas largas y meses después, pues acabó diciéndoles que había muerto víctima de una insolación, pocas semanas después de haber llegado, a mediados de junio del 48, que había muerto víctima de una insolación, pero no dicen nada a los padres ya hasta diciembre, y llega incluso a mostrarles una foto del supuesto niño muerto, que los padres enseguida supieron cuando la vieron que ese no era su hijo, ¿no? Pues esa madre ha estado buscando respuestas, ha necesitado saber que había sido de su hijo, porque ella mantenía la esperanza también, ¿por qué no?, de que siguiese vivo en algún lado, ¿no? Que seguramente no supiese ni quién era él realmente, que viviese una entidad engañada. Y esa mujer estuvo luchando hasta este año, ¿no? Con 95 años, pues nos dejó en mayo de este año. Ella tenía mucha ilusión, mucha fe en este libro, no porque el libro ofreciese respuestas, sino porque ayudase a que alguien que pudiese saber algo, que tuviese que ver con aquel tema, pues que lo contase, ¿no? Pero bueno, se tuvo que... Y yo aquí pediría, porque tenemos, yo creo que la suerte, y yo creo que es un enorme valor reconocerlo, tenemos aquí a la familia de Fred Lumber, están aquí, representada por Anneli Allin, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Yo creo que ellos son los auténticos... Si en una historia hay que buscar un héroe, en esta yo creo que sin duda serían ellos. Esta familia, si habéis una idea, también han viajado de Suecia, de Estocolmo, solamente para estar aquí, ¿no? Y porque ella es la nieta de Irma Lumber, la madre, y es la que, bueno, ella conoció la historia no hace tampoco demasiados años, realmente, y no ha parado de luchar desde entonces, y sigue luchando. Tiene ahí unas pistas, eso que estamos investigando, porque, bueno, ella está convencida de que hay un hilo del que tirar que puede darnos respuestas. Yo voy más por otro lado, pero bueno, ahí estamos. Y sigue peleando, y sigue luchando, y han pasado más de 70 años. Y solo piden eso, piden conocer, saber respuestas, ¿no? Que tampoco yo creo que sea tanto. Entonces, estos eran todos los motivos por los que yo quería que esto empezase aquí, en Chipiona. El libro tendrá el recorrido que tenga que tener, no lo sé. Yo creo que es en este caso el más que secundario. Si esto sirve para encontrar alguna pista, encontrar algo que nos pueda ayudar a seguir tirando del hilo, por lo menos para que ellos tengan respuesta, ¿no? Yo creo que se la merecen, ¿no? Y bueno, ahora si os parece os dejo un ratito con Liana, que ella es mucho más divertida que yo, cuenta las cosas con más gracia, porque el valor de Liana es no solo por ser la mujer que es, que yo creo que muchos la conocéis aquí, ella fue la que lo que nos dio a conocer realmente este personaje, ¿no? Ella lo puso en el mapa, ¿no? Y en un artículo en el Diario de Cádiz en 2011, pues dio a conocer su existencia aquí en Chipiona. Pues entonces, pues sí, la gente pues, hablaba, comentaba, lo habían conocido, pero la que lo puso en papel por primera vez fue ella. Sí que es cierto que, pues basándose lógicamente en lo único que se podía basar uno hasta entonces, que era lo que él había contado a quienes posiblemente eran sus mejores amigos cuando estuvo en Chipiona, que eran sus padres, ¿no? Y bueno, os dejo con Liana y luego, pues, quien quiera preguntar algo, que pregunte con total libertad, ¿no? Gracias. Tengo 5 minutos, no se asusten. A ver lo que meto en 5 minutos. Primero, antes que nada, quiero dar muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí,
por el interés por este tema. Porque yo creo, a mi entender, el caso de Luis Gurruchaga tiene mucha importancia en Chipiona. No es que pusiera Luis Chipiona en el mapa, es que abrió una ventana muy importante. Chipiona, en la vida de Luis Gurruchaga, es el capítulo principal a mi gusto, por el tema del niño perdido, del niño robado, del niño raptado. Es muy importante ese tema y confío en que alguien algún día aparezca con una prueba de que el niño vive. Bueno, lo importante se ha dicho. Ya Wayne ¿cómo se dice?, ha cubierto el tema y a mí no me queda más que decir que con 88 años tengo la ventaja no de muchas arrugas y de ciática y todo eso, sino de tener memoria. Y yo conocí a Luis y yo pasé muchísimo tiempo sentada en las rodillas de Luis Gurruchaga. Yo tenía 15 años, era muy mona, pero él nunca se aprovechó. Y para mí, Luis llegó a ser Mr. Hyde, no el doctor Jekyll. Nosotros lo conocimos como un personaje muy agradable que se conquistó a Chipiona entera porque cuidaba a todo el mundo, sin distinción de clase, ni el que no tenía dinero no importaba, no pagaba. Y sobre todo, no había ni una pulmonía en Chipiona que se le resistiera. Claro, si traía la penicilina de Tánger a Cubo. O sea que era una eminencia, aunque su título no costara como doctor, sino como director del sanatorio de eso. Bueno, lo que yo puedo contarles es brevemente, en 3 minutos ya que me quedan, que tuve un contacto muy íntimo con Luis porque confió mucho en mí. Yo era muy traviesa a esa edad, pubertad, no sé qué. Y una de las cosas que me permitía era investigar su yate, el Tiburón, que lo tenía fondeado en el muelle de Chipiona. Tenemos aquí familia de quien la acompañaba. ¿Está aquí Avellaneda? Ahí lo tienes. Uy, qué ilusión. Ahora nos veremos. Uy, porque la única persona en quien confiaba Luis Gurruchaga era Francisco Avellaneda, que era un muchacho muy joven, muy curtido y muy conocedor del mar. Y era la mano derecha de Luis. Con él empezó él a atravesar el estrecho. Bueno, y luego me lo contaba a mí todo el Faisco. Bueno, pues yo me subía a bordo del barco, del Tiburón, y metía mano a todo lo que me llamara la atención. Y entre ellos, un día descubrí que debajo de la alfombrilla de uno de los camarotes había una manivela o una argolla, que cuando la levanté me encontré una especie de submarino que estaba pegado al casco del barco, debajo del mar, al nivel del mar. Y allí es donde él traía pues todo el contrabando que digo de antibióticos de Tánger, radio y todo lo que se le ocurriera. Todo está descrito y escrito en el libro. O sea que si alguien quiere divertirse leyendo aventuras, es Luis Gurruchaga, es el doctor pirata. Y tengo que decir y resaltar con muchísima admiración lo que ha conseguido Wayne, porque yo le di la pista, pero esa pista, ¿quién la va a desarrollar? Se ha pateado entera Europa. Lo que él ha conseguido en la investigación profesional, yo no hubiera llegado, porque yo no soy profesional como él es, y además interés personal que él ha puesto. Yo le he dado un tema para desarrollar, yo conocí a este personaje, tengo fotos con él y hay algunas mías personales, pero que el libro, el mérito, está aquí, chapó por Wayne. Sí, permite, luego, yo voy a dejar esto aquí solo he traído una muestra de la muchísima documentación que tengo sobre expedientes, informes, etcétera, etcétera, que hay sobre él, diferentes inteligencias internacionales y de otro tipo. Luego quien quiera le puede echar un vistazo sin ningún problema. Perdona, Ariana. Al final, ya para concluir mis 5 minutos, que ya me queda uno, ¿no? Le perdí de vista cuando aquella noche en la playa de Regla le dieron el alta los carabineros, entonces era la Guardia Civil de Costa, y él se escapó y ya no volvimos por Chipiona. Acabó en varios sitios, todo está en el libro, pero la próxima vez que ya le encontré con Luis Gurruchaga en Madrid, ya era
Friedrich von Vielfels y tenía una clínica de mucha categoría en Madrid. Lo encontré por casualidad y ese capítulo, que es muy caliente, aparece en mi libro, que pronto lo publicaré y espero verlos a todos aquí cuando yo sea la protagonista. Bueno, la cosa es que me encontré con Luis Gurruchaga en Madrid otra vez y yo creí que era Santa Teresa de Jesús, porque vamos, tenía la casa llena de figuras religiosas, vírgenes, santos, rosarios colgando por las paredes. En el año 64, estamos en el año 64. En el año 64, si es que yo vengo de antes de Cristo. Bueno, pues no vea las cosas que me contó. De ese periodo de años perdidos entre cuando yo lo perdí de vista en Chipiona con 15 años hasta los 31, aquello fue intensísimo, que todo está en el libro. Y se explayó contándome los intentos del Mossad para acabar con él en Madrid, las aventuras que corrió entre todos esos sitios que estuvo recorriendo en Europa, en Sudamérica, que algunos piensan que incluso facilitó la huida de Hitler a Patagonia. Yo no lo creo. Hitler nunca llegó a Patagonia, no llegó ni a Chipiona. Pero en fin, que esto es lo que yo quería compartir con todos ustedes. Mi admiración por Wayne, mis recuerdos que son intensísimos, y la memoria que yo tengo de Luis es eso, Mr. Hyde. Yo no lo recuerdo ni con rencor ni con asco siquiera. Y he conseguido que vengan estos señores desde Suecia, que ha sido un honor para nosotros. Y también quería, de paso, agradecer mucho cómo el Ayuntamiento de Chipiona y todos los chipioneros han colaborado en el éxito de esta presentación. A todos vosotros os doy muchísimas gracias y a las autoridades, por supuesto. Y si hay alguna pregunta, luego vamos a abrir la ventana. Un aplauso, ¿no? Uy. Gracias. Preguntar lo que queráis. Yo creo que estamos en disposición de responder casi todo. Mientras tanto, porque antes se me ha pasado y yo me gusta ser justo en todo. Si estamos aquí hoy es también en parte gracias a Juan Mellado, ¿no? Juan Mellado fue la persona a la que yo me dirigí en un principio diciéndole que lo que me apetecía, creía que tenía que ser la primera presentación aquí en Chipiona por motivos obvios, ¿no? Y la verdad que él me abrió las puertas que luego pues, ha permitido que lleguemos hasta aquí hoy, ¿no? Bueno, buenas noches. En primer lugar, enhorabuena porque estoy seguro que el libro va a ser un éxito. Gracias. Y sobre todo por la iniciativa de Liana, compañera en nuestro programa de radio. Buenos días, Sanlúcar. Dos preguntas en una. ¿Llegó en algún momento a simular la muerte Friedrich von Pfeiffer, o el doctor Pirata? Y la segunda pregunta, lo que no me explico es los abuelos de estos señores, cómo dejaron el niño en manos de este señor para operarlo de la hernia inguinal, sin estar presentes. A ver, lo primero sí, simuló su muerte. Él era especialista en ese tipo de cosas. Especialista en construir vidas, construir identidades, vivirlas, interpretarlas y defenderlas hasta las últimas consecuencias. Y cuando ya dejaron de servirle, cogía otra. No volvía a hacerlo. ¿Entiendes? Lo mismo, construía un pasado, construía una vida, la interpretaba y volvía a hacer lo mismo cuando le hacía falta. Sobre el segundo, yo supongo que ahora todo lo pasado es muy fácil opinar, pero yo creo que tenemos que ponernos en aquella situación, en aquel momento, en aquella época y ante aquel personaje. Estamos hablando de una persona que se presentaba como doctor, Luis Gurruchaga, que entonces tenía una consulta. Yo no sé si en Tánger él llegó a ejercer la medicina como tal o la consulta era simplemente una tapadera. Yo no lo sé. Sí, tenía una oficina, una consulta con su nombre como médico en la puerta. Podía ser una tapadera, como hicieron otros muchos nazis en España, pues usaban otro tipo de actividad como tapadera para lo que realmente hacían. Entonces, si te presentas ante un matrimonio, vas cogiendo amistad, vas cogiendo confianza, la coges en este caso en su barco y eres médico, eres educado, eres simpático, y ese niño tuyo tiene una hernia inguinal, tenía varios problemas de salud, pero sobre todo una hernia inguinal que estaba empeorando en ese momento. Yo no sé, chicos, yo
Sí, seguramente a todo lo pasado es difícil, pero joder, es que si confías, sí. Evidentemente, supongo que esa pregunta se la habrán hecho ellos muchísimas veces también. Evidentemente, sabiendo lo que ha pasado, no lo habían hecho, ¿no? Si me permiten otra. Sí, bueno, ¿qué relación guarda con un personaje, más familia mía, de Chipiona, llamado el Cuquito, el doctor Pirata? De Cuquito estuvo relacionado. Liana le conoció mejor a Cuquito. Yo creo que mejor te va a contestar ella que yo. La familia de Cuquito eran entonces carpinteros y estaba encargado de calafatear y de ocuparse del barco de Luis Gurruchaga. Tenía una confianza en él plena. Y Cuquito sabía lo que él tenía a bordo de la zona esa escondida. Hay un detalle que escalofría. Un día estaba Cuquito intentando sacar de una de las planchas del barco, de la madera, un clavo de cobre. Y estaba con las tenazas y un pie puesto en contra de la madera del barco, intentando jalar del clavo. Y por ahí en medio estaba ella, notando. Por eso lo cuenta. Estaba la mitad del clavo fuera, pero no lo podía sacar. Y llegó Luis y dice, quítate de ahí. Y con los dedos sacó el clavo. Era bestial, ese hombre tenía una fuerza impresionante. Como otro capítulo interesante que está en el libro sobre un burro, la escena del burro, que tampoco la quiero desvelar para no... No, el libro empieza ahí con esa escena, sí. Chafarte la exclusiva. Pues era un personaje impresionante. Y Cuquito tiene familia que los recuerdan todavía. Había los Cuquitos, estaban también los Avellaneda. Los Avellaneda eran una familia de los más conocidos y respetables de Chipiona, todos muy buenos marineros. Mi madre iba mucho a pescar con Menajo, que era un excelente personaje. Y hay típicas familias en esta ciudad que hacen la historia de este pueblo. Ellos son de este pueblo y no el turismo. Los Avellaneda creo que tienen representación, sí, ya luego hablaré con ellos. Más preguntas, venga. Hola, buenas noches. Hola. Yo quería hacer una pregunta que he realizado en varias ocasiones desde el principio. Desde el principio que estaba con Liana, que se charlaba de este tema, y luego con Wayne en más de una ocasión. Este señor se puede haber disfrazado de muchísimas personalidades, tantas como el periodo tan complicado se necesitaba, ¿vale? Pero que en el año 43 llegue por primera vez a España, que llegue a Chipiona y en Chipiona no haya nadie que le distinga como extranjero, pero es que ni extranjero ni siquiera de Madrid. Quiero decir, sí, estamos hablando de una Andalucía muy profunda en aquellos momentos. Precisamente por eso, a lo mejor, también en parte, ¿no? O sea, es una de las cosas que yo me preguntaba, y es una de las cosas que a mí me hizo desde el principio decir, esa historia cogía por algún lado, esto aquí está haciendo aguas por algún lado, ¿no? Pero bueno, parte de una base. Él llega a Chipiona en el verano del 45, pero llegaba a España ya 2 años. Entonces, tiempo tuvo, por lo menos, para manejarse en el idioma. Yo no sé qué facilidad tendría para los idiomas o no. Pero bueno, ya llevaba 2 años en España cuando él llega a Chipiona, ¿vale? Él tenía que huir y tenía que esconderse, porque hay otra cosa que no he dicho antes, pero que yo creo que sí nos puede dar una idea de la dimensión, de la importancia que tuvo este personaje. Él está... cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los americanos y británicos le envían sucesivas listas a Franco. Le vienen a decir, bueno, sabemos que en España hay miles de nazis alemanes que han colaborado con los alemanes, con los nazis, los tienes aquí acogidos, refugiados, haz con ellos lo que quieras, pero los que están incluidos en esta lista, entréganoslos. Primero fue una lista de 104, la famosa lista negra, que publicó José María Irujo ya hace unos años. Luego vino otra segunda lista y luego una tercera lista de 176, porque Franco no los entregaba, lógicamente. Y los pocos que entregó para hacer el papel acabaron volviendo otra vez. Y en una de esas listas, de 176, está él. Es decir, no era un confidente del montón o uno que pudiese pasar información puntualmente por dinero, que lo sabía también, y muchos. Estamos hablando de uno de los más importantes que hubo en España en aquella época.
que a mí me ha sorprendido también muchísimo que no hubiese nada escrito, que no se conociese nada sobre él, ¿no? Hasta ahora. A mí todo esto me hace pensar también que era evidentemente, por la trayectoria vital que ha seguido, que era un tío muy inteligente. Sí es verdad que su familia me ha contado que él tenía mucha facilidad para los idiomas. Él aprendió enseguida el alemán, se lo dio muy bien, el holandés, el dialecto de Limburgo, que es un dialecto bastante especial, diferente al holandés clásico. Bueno, pues cuando llega a Chipiona lleva 2 años aquí. Él dice que se hacía llamar Luis Gurruchaga. Aquí se arroja un poco de luz sobre la posible identidad del auténtico Luis Gurruchaga, aunque no está 100% demostrado si es una intuición. Bueno, él lleva 2 años en España, dice ser médico de origen vasco, quizá el origen vasco pues, le sirviese para justificar ese acento, ese deje que pudiese tener, no lo sé. Y bueno, y luego con el tiempo, pues aquí se terminaría, supongo, que de dominar el idioma, ¿no? No lo sé, yo no sé hasta qué punto alguien puede dominar el idioma en 2 años. Bueno, yo quería hacer una pregunta y Eliana seguramente me responderá con eso mejor. En aquella época que estuvo Luis Gurruchaga en Chipiona, ¿se tiene noticia de que hubiera al menos por día otros alemanes y que Gurruchaga pudiera ser un pasante de alemanes a Tánger para ir a zonas donde no estuvieran los aliados, bien Sudamérica, bien sobre todo? Él fue un pasante también ahí, porque parece, solamente recuerdo de un señor que ya murió en Chipiona, que se empeñaba en decir continuamente hasta que murió, que él veía pasear por la playa de Regla en varias ocasiones a distintos alemanes. Y un detalle más, es que cuando desaparece, cuando se va Gurruchaga de Chipiona, en ese episodio que ha contado Eliana, en el libro creo recordar que no se da la fecha, ¿no? Pero debe ser al principio del 49 o el 50, ¿puede ser? No se puede sabe, ser. ¿no? A mí me encaja pero más que... ella sí vivió eso, quizá pueda recordar, quiero decir. No, yo he querido ser totalmente honesto con este libro. O sea, yo lo que no he podido demostrar, no lo he metido en el cuerpo principal del libro. Sí, sí. Lo que tengo sospechas, solo indicios, lo he metido en apéndices. Y lo que simplemente es una teoría, lo he dejado fuera, ¿no? Yo no sé cuándo se fue de Chipiona, no sé si fue en el 49. A mí me encaja, por aquello de que encajen las piezas, que fuese un poco más tarde. Entre otras cosas, por cuando él es encerrado en el lazareto de la Malabata, en Tánger, y escapa en unas circunstancias también rocambolescas, ¿no?, de película. Y por la fecha me encajaría que fuese un poco después del año 49, pero bueno, no te puedo decir en la fecha en la que se fue. Sobre lo que dices antes, sí. Es posible que en Tánger él hiciese trabajos de ese tipo. De otras cosas, porque Tánger entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los años justos posteriores, se convirtió en una zona, una especie de zona de paso dentro de alguna de las vías de las rutas de escape que se organizaron para los nazis. Para los nazis y sobre todo también, que yo creo que lo más importante, por otra serie de historias que se cuentan aquí, que luego pues lo mismo, ¿no?, encajan las piezas, de poner a salvo obras de arte, piezas de oro, etcétera, etcétera. Muchas pasaron por Tánger. Tiene su lógica también, porque bueno, que yo tenía Tánger de aquella época era como era, todos lo sabemos. Y bueno, ya pasé bastante. Luis tenía aquí un barco, se dedicaba al contrabando en Tánger. No sé, se puede decir aquello de blanco y en botella, ¿no? Pero yo no he encontrado ningún documento que me hable de ello. Por eso yo no puedo asegurarlo 100%. Sí, bueno, yo por un poco también lo que contó Antonio, sí es verdad que por tradición popular se decía que aquí en Chipiona pues llegó un momento en que se veía por la playa pues caminando muchos franciscanos con hábitos, pero que eran unos franciscanos pues altos, con los ojos azules, con el pelo claro, y que precisamente en la primera conversación que tuvimos con Wayne allí en la Delegación de Cultura, pues creíamos que eso pues estaba un poco disociado temporalmente de la Segunda Guerra Mundial, que podía realmente pues decirse que era de los huidos de la Primera Guerra Mundial, que eran franciscanos alemanes que se pudieron haber refugiado en el santuario de Regla. Unos monjes alemanes que estaban en Camerún, cuando la Primera Guerra Mundial, pues van en Camerún, ellos tenían que huir y los acaban acogiendo en España, los distribuyen por diferentes partes y algunos de ellos, un grupo de 10 o 12, pues acabaron en Vejer, en la Primera Guerra Mundial, y siempre se ha contado que, como se sabe, que pues ayudaron al suministro de submarinos alemanes
en ese tránsito hacia la zona del estrecho, pero, lo que yo te decía, en la Primera Guerra Mundial. Yo te apunté eso, pero yo no sé si eran los mismos que se han podido ver por aquí o no, yo no lo sé. ¿Entiendes? Te decía por aquello, me decías, ¿no? De la peculiaridad y del físico de todo eso. Claro, en este caso puede haberse casado pues la sospecha y la tradición de haber visto pues precisamente aquí a monjes con toda la parafernalia que tú puedes identificar a cualquier persona de origen nórdico, ¿no? Que aquí por esa fecha ver a alguien alto con los ojos azules y rubios pues resaltaba muchísimo. Y en este caso pues lo que resalta más eso, que por la fecha no cuadraban. Yo quería preguntar al escritor, si, aunque más bien es una pregunta tal vez del otro libro, de Esvásticas en el Sur, si se le conoció a Luis Gurruchaga alguna relación con el famoso nazi belga León de Grael o Otto Skorzeny, el piloto que liberó a Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Lo de Otto Skorzeny ha sido otra espinita, en este caso ya más de orgullo personal, profesional. Yo estoy convencido de que Doctor Pirata y Otto Skorzeny se conocieron. Es por eso que he hecho lo que antes le comentaba aquí la historia de Otto Skorzeny la he sacado del cuerpo principal del libro, pues sí le dedico un capítulo, un apéndice, ¿vale? Porque sí hay muchas casualidades que me invitan a pensar, entre otras cosas, porque, por ejemplo, que fueron vecinos en Madrid en los años 60. Entonces, los nazis vecinos en Madrid se tenían que conocer seguro, sí o sí. Pero es que antes pues coincidieron en la misma época en Tánger, e incluso, bueno, hay diferentes casualidades. O sea, Otto Skorzeny cuando llega a España, llegó bastante después que lo hizo él, también el domicilio con el que se registra es el domicilio de los hermanos de la Serna. Lo mismo que sucede cuando Doctor Pirata lo detiene, nada más entrar en España, lo meten en el campo de concentración de Miranda de Ebro, eso también está aquí documentado. El domicilio en el que figuraba en su ficha era el domicilio de los hermanos de la Serna. No sé, digo lo mismo de antes, blanco y en botella, pero no puedo llegar más allá que eso, ¿no? Hay algo que me intriga muchísimo, el poderío que tenía Luis Gurruchaga en todas las esferas. Por su simpatía, pues los inferiores lo adoraban, pero luego tenía un poder en las altas esferas y entre militares. El detalle, por ejemplo, de cuando lo cogieron prisionero la policía en Tánger por un incidente que asaltó otro barco pirata y le robó la mercancía y tal, y acabó en el lazareto, estuvo prisionero. Pues yo creo que fueron 24 horas. Y salió por la puerta principal y un taxi lo estaba esperando en la puerta. Yo no he visto ningún prisionero con esas facilidades. Pues Miranda de Ebro en el 45, ¿no? Que sí. Compraba todo el mundo. ¿Qué era lo que tenía Luis? Además de su atractivo personal, era un hombre muy atractivo, muy... Para las mujeres, preguntarle a las niñas de Chipiona que tienen ya mi edad. Bueno, tú estabas enamorada de él, ¿no? Estábamos todos enamoradas del Luis, don Luis, qué guapo. Pero ya le digo que había un poder que tenía, y yo creo que era, sí, que compraba la gente. Es curioso, sobre lo que está comentando ella, un anuncio de los muchos que se han encontrado en el Boletín Oficial del Estado. Se hace referencia a una condena por un delito cometido, ahora no me acuerdo exactamente cuál, y como no se le localiza en el domicilio que se creía de él, pues se hace el anuncio en el Boletín Oficial del Estado, pues que sirviese como ejecuta de la condena. Le condenaban, pues no sé, a un montón de dinero, una multa astronómica. Pero curiosamente, en el mismo anuncio, el segundo párrafo, es que le conmutan la pena sin necesidad de que él ni siquiera lo pida. O sea, le perdonan. O sea, la condena, pero automáticamente le perdonan la multa, ¿no? Evidentemente eso no lo hacían con cualquiera, ¿no? Segurísimo. Aquí en Chipiona se sabe, por ejemplo, yo estoy convencido que ya le conocía de antes, pero que aquí en Chipiona su relación con Cajero Blanco yo creo que es más que evidente, ¿no? Tiene su lógica también, porque a él lo mandan a Chipiona en el año 45 a dirigir el Sanatorio Marítimo, con la importancia también, y yo creo que es importante tener en cuenta que estaba anexionado a auxilio social, con lo que significaba auxilio social en aquella época, ¿no? Y con lo que implicaba. Y aquí Cajero Blanco con una casa que pues pasaba temporadas, y que se les vio juntos, o se le veía juntos muchas veces, ¿no?
Yo creo que eso es otra prueba más de que estaba bien relacionado, ¿no? Y que eso le ayudó muchas veces, segurísimo. De hecho, el certificado de función, creo que por ahí está en la exposición también, en el libro, el certificado de función de su muerte del 71, me costó mucho encontrarla, pero al final la conseguí. Curiosamente está firmada por Luis de la Serna Espina, ¿no? Buenas noches. Enhorabuena, Wayne, por el libro. Muchas gracias. Y quería preguntarte, en este periodo de investigación que has tenido, ¿existe algún periodo en el cual dijiste no puedo más, no tengo más datos, me cuesta mucho trabajo seguir? Y segunda pregunta, ¿existe alguna laguna en la cual no hayas podido investigar debido a este cambio constante de personalidad de Fritz? Sí, la primera varias veces, muchas veces estaba a punto de aflojar la toalla. Yo lo explico en alguna entrevista, hay un momento que yo creo que supuso un subidón, pero a la vez me di cuenta, yo creo que ahí es cuando me di cuenta de la dimensión del personaje, que es cuando yo, después de descubrir que había unos expedientes suyos en el Archivo Nacional de La Haya, en Holanda, y que no se podían, no eran de acceso público hasta el año 2029, pero bueno, yo voy insistiendo, les escribo varias veces, me niegan, hasta que al final yo creo que con la intención de que yo desistiese, me dicen, bueno, pues si nos demuestras que este hombre murió hace 100 años o más, pues podemos pasarte a la dirección para tratar el tema, si te conviertes en investigador, bueno, una serie de cuestiones. Imagínate lo que fue demostrar la muerte de este hombre con todas las identidades que usó. Porque claro, él no murió como Fritz Nipa, ¿entiendes? Fue complejo, pero al final me dieron permiso, tuve que viajar a La Haya, yo esperaba encontrarme 4 o 5 papeles. Cuando entro en el Archivo Nacional, pues me quitan todo, me dejan solamente un cuaderno, un lápiz, ni siquiera un boli, y el ordenador, el portátil que yo llevaba capado, es decir, con un POSIT en la cámara, pues no podía hacer ni fotos, ni copias, ni nada. Y me plantan 2 cajas llenas de documentos, de expedientes, de informes, algunos están aquí. Claro, yo me veo eso, pero eso en holandés. El holandés es un idioma que yo creo que está hecho mala leche, ¿no? Porque es tremendo. ¿Y ahora qué hago yo? Me puse como un loco durante los 3 días que estuve allí, las 8 horas que me permitían estar sin levantar el trasero de la silla, transcribiendo a mano por intuición lo que yo creía. Y ahí me desesperé mucho, sobre todo la primera noche yo llego al hotel y empiezo a usar el Google Translator, pues no me quedaba otra, para ver qué es lo que yo había estado transcribiendo y para ver si al día siguiente yo seguía por un camino o seguía por otro. Yo llego a España pues con un montón de anotaciones y sospechando o intuyendo lo que podía decir alguno de esos expedientes. Pero se me hizo muy grande, no sabía qué hacer. Tampoco estaba seguro si lo que yo estaba entendiendo era realmente lo que se decía ahí. Y claro, no pude hacer copias, yo hacía unas transcripciones que ni siquiera sabía si había transcrito bien. Al final se me ocurrió, que yo creo que fue un acierto, es contratar a una historiadora holandesa bastante reconocida, bastante prestigio, para que visitase en mi nombre los mismos expedientes, me hiciese un resumen, una conclusión de lo que ella dedujese de esos expedientes y me contestase una serie de preguntas concretas que eran las dudas que yo creo que eran más acuciantes, más importantes para seguir hilando el relato de esta persona, ¿no? Entonces aquello ya fue como volver a ver el cielo, ¿no? Y bueno. Y la segunda pregunta era, sí, lagunas hay, sigue, claro, sigue habiendo muchas respuestas por ofrecer. Hay una época allí en los años 50, yo sé que estuvo en Buenos Aires, que estuvo en Argentina, pero realmente no sé lo que hizo allí. Sé que tuvo una consulta, pero lo mismo, no sé si fue una tapadera o qué hizo ahí. En el Madrid de los 60 tengo mucha información de su vida quizá más personal, se casó sufrió mucho por amor, tuvo una hija. Él se suponía que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, su madre y su hermano, su único hermano, le visitan durante una serie de años en verano a escondidas, y se ven a escondidas en las sierras de Madrid, pero claro, se supone que estaba muerto. Entonces, esa parte más personal de él sí la tengo en el Madrid de los 60, pero yo apuesto que en el Madrid de los 60 hizo también bastantes barbaridades, pero yo no las desconozco, ¿no? Y al final del libro, insisto, dejo para que lo leáis y te ofrecerá una respuesta también a tu pregunta. Gracias. Perdona. Aneli quiere hacer una pregunta. Sí. Aneli. ¿Por aquí? Aquí, Aneli.
Iré traduciendo a medida, supongo, porque no, español creo que no habla nada, no, seguro. Buenas tardes. Lo siento, no hablo español, pero voy a hacer un intento. Mi nombre es Anneli Hallin y soy la nieta de Irmgard Lundberg, que perdió a su hijo, mi tío. Cuando Fritz Knipa se lo robó a ella y a mi abuelo. Desafortunadamente, mi abuela nos dejó la primavera pasado, pero hasta el día de su muerte nunca se rindió. Espero encontrar a su hijo y yo le prometí que nunca dejaría de buscar. Desde el fondo de mi corazón, en nombre de mi abuela y mi familia, quiero agradecer a todos los que intentaron resolver el misterio de la desaparición de Fred. Un agradecimiento especial y cariño extra para Liana Romero, Wayne Jameson y Juan. Gracias. Este chico de aquí, el niño quiere hacer una pregunta. Es don Marco Morales Sánchez. La pregunta que yo quería hacer, ¿por qué el niño ese se puso muy enfermo? Nació con una enfermedad que era una... Él tenía dos problemas al principio. Tenía una parte del cuello que era un poco más alta que la otra, entonces le tuvieron que poner un trocito de metálico, un hilo metálico de 1 centímetro aproximadamente para igualárselo. Y yo creo que es un apunte importante, porque no debe haber mucha gente en el mundo que tenga eso, si es que alguien lo tiene. Y bueno, el otro era una hernia inguinal, eso no se decide, eso se tiene o no se tiene. Él lo tuvo y, pues imagínate, un niño de 15 meses, pues era una enfermedad delicada, ¿no? Entonces se puso en manos en quien confiaron, que era este señor. Y al final fíjate lo que pasó. Sí, el libro empieza con Es que hay aquí una frase cuando... el artículo de Liana, que escribió en 2011, un Apareció. lector hizo un comentario, el libro empieza por ahí, Sí, que es... anónimo, ¿no? El comentario anónimo. Sí. Sí, dice, me duele el Y es muy corazón. importante y yo me muero por saber quién lo escribió, porque fue anónimo. Y si alguien se lo ha pensado 2 veces y está entre vosotros, me encantaría conocerle. Dice, me duele el corazón, pierdo un trozo de mi alma, pero no te perdonaré nunca, Friedrich von Frienfels, por el dolor que produjiste y que aún produces. Con este deseo de que el infierno que provocaste te haya acompañado en el resto de tu vida, se despide el heredero de un fantasma de tu pasado. ¿Quién escribiría esto? Porque había tanto dolor en esa frase, a mí me tocó muy hondo. Bueno, pues si alguien sabe dónde está Freddy, que nos lo diga, que los invitaré a todos a una gran paella con Freddy. Gracias por mi parte, por toda vuestra atención y vuestro cariño. Gracias. Y ya tiene que despedir al alcalde, claro. Una pregunta más aquí. Sí. Ay, yo quería hacer un apunte, que no todos los nórdicos necesariamente tengan que ser rubios y con ojos azules. Eso como primera medida. Tú fíjate, un apunte solo. Él siempre aparece moreno. Sí. Pues estaba teñido. Era rubio en realidad. Ya, pero yo soy muy morena. Era simplemente una anécdota. Sí. Más nórdica de lo que tú te puedes creer, porque yo soy mitad holandesa y mitad alemana.
Aparte, lo que quería preguntarle a Liana, tú que has hablado con el doctor Pirata, pues tú deberías de saber si tenía acento o si no tenía acento. O sea que me gustaría saber qué opinas tú con eso y después comentar que yo creo que un idioma se puede aprender en 3 meses, sin problema, porque yo lo he hecho, sé que es posible. Pero el quitar el acento a una persona que ya tenga una edad es bastante complicado, por lo cual lo que dijo esta señora antes, no comprendo. Sí, pero quizá lo de vasco, por eso justificaba lo de soy de origen vasco, y quizá pues en la Chipiona de aquella época, pues muchos vascos no conocerían, ¿no? Sí, es muy difícil. Ya. Contesta Lo del acento. Sí, es que, bueno, con mi madre con mi familia se comunicaba en alemán, se quitó la máscara. Pero el acento que tenía, la gente insistía que era del norte, decían del norte. Este viene de San Sebastián. Su padre se llama Luis y su madre se llama Ana. Y ya está, y es del norte, de San Sebastián. Y el acento era del norte. Yo continuamente oía eso, acento del norte. El auténtico ¿Del norte Luis de dónde? Gurruchaga Iturria, muerto, creemos que en el 33, su padre se llamaba Luis y su madre se llamaba Ana, realmente. Sí, aquí había muchas personas que creían, sí. Este hombre es el misterio de siglo. Él decía que era vasco y que se llamaba Luis Gurruchaga y que su padre se llamaba tal y su madre tal. Simplemente era un comentario de que él había aprendido tan bien la vida de esa persona que decía el nombre del auténtico padre y de la auténtica madre del auténtico Luis Gurruchaga. Simplemente era un comentario. Esa era la versión oficial, ¿no? Que él adoptó o compró la personalidad de este muchacho cuando murió el joven. En realidad se la dieron, le destinaron aquí con una identidad, sí. Pues por eso, ese Luis Gurruchaga existió, fue auténtico, pero murió joven. Y entonces adoptó toda la información y el papeleo y todo. Yo tengo todavía algunos originales suyos, como la cartilla de navegación. Cuando salió corriendo se la dejó detrás y la tengo yo. Y en eso aparecen nombres y lo que me extraña muchísimo, hablando de la cartilla de navegación, que se registra, por ejemplo, en 3 puertos al mismo tiempo, el mismo día. Ha estado en Nápoles, en Gibraltar y en Sevilla. ¿Y eso cómo es? Es de loco. Todo lo que se refiere a Luis Gurruchaga, menos mal que este señor sabe investigar, porque yo me hubiera hecho el lío padre. Yo necesitaría 3 castoras para poder llegar al fondo de esto. ¿Alguien sabe lo que es una castora? Son todos muy jóvenes. Qué pena. Vale. Una castora es una bebida especial de Chipiona, un vino con una medida de vaso especial. Pídanla la próxima vez, vayan a algún sitio de aquí y pidan una castora, ¿verdad? Bueno, señores. Bueno, pues muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Agradecer que esté aquí Mami Sánchez con nosotros y a todos. Y la primera impresión que tiene uno al entrar en este salón es ver la calidad de que se ha hecho y se ha trabajado por parte de la Delegación de Educación y Delegación de Cultura, el tratamiento que se le ha dado a la presentación de este libro, ¿no? Y quiero agradecerte, Wayne, el hecho de decidir que sea mi pueblo, que sea el pueblo de nosotros, que sea Chipiona, el lugar de presentación de esta obra. Por ese motivo creo que ha sido el por qué el Ayuntamiento de Chipiona le ha dado toda la fuerza y toda la dignidad y toda la calidad en una época en la que estamos con estas mascarillas que nos impiden vernos claramente las caras, ¿no? Y con este peligro de posibles contagios que tenemos aquí hoy, ¿no? Pero es importante que hoy haya tanta gente que ha venido hoy aquí a ver esta presentación, porque eso sigue demostrando la importancia del papel, del libro físico. Estamos en la época de la tecnología y nos estamos acostumbrando a recoger aquí, pero hoy aparece el libro físico aquí. Y es importante tenerlo en las manos y ver las imágenes y contar esta historia.
Una historia que ya la conocíamos gracias a Juan Mellado, gracias a Julis Navalmolero. Aquí en nuestros pequeños foros culturales nos vamos enterando de muchas cosas y ellos son investigadores de muchas anécdotas y de muchos personajes que tiene Chipiona todavía ocultos y que sabemos y que conocemos, ¿no? Pero ellos han sacado de la oscuridad esta obra y Wayne ha hecho un trabajo inmejorable, único, diferente, que yo lo que me queda es soñar que un día veamos la película del Doctor Pirata, porque es un bestseller. Esto es un blockbuster, ¿no? Como se dice. Esta es una historia que pega perfectamente hoy y que puede tener su visión cinematográfica y audiovisual seguro. Por ese motivo, desde la Delegación de Educación y la Delegación de Cultura han hecho un esfuerzo conjunto y han preparado esa exposición de esos 12 paneles que va a hacer posible que se recoja y que se recorra pues todas las instituciones educativas y que sirva durante mucho tiempo para presentar una historia que quizás con el libro la juventud le cueste más trabajo tenerlo, leerlo, y estas 413 páginas costarán un poquito de trabajo leerlo, pero esas imágenes van a hacer posible que los jóvenes y los estudiantes conozcan al Doctor Pirata y conozcan también al autor, un roteño jerezano internacional del mundo de La Haya y de donde vaya, que está aquí con nosotros y que ha hecho posible que hoy estemos aquí de esta forma tan importante. Y gracias a ti, Liana, por seguir estando ahí con las castoras y sin castoras, allí entre Sanlúcar y Chipiona, y con esa gracia y con esa juventud que la tendrá siempre. Muchísimas gracias a ti y a la familia. Esperemos que este libro y esta edición y esta promoción que de aquí se está haciendo haga posible que al menos ese elemento que está ahí, ¿no? Del dolor de la vida de un hijo, pues aparezca en el futuro. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Wayne, por decidir traer esta obra aquí a Chipiona. Muchas gracias a vosotros. No, y se me olvidaba algo muy importante. Muchos meses, muchos años, muchos días de trabajo para sacar esto aquí. Y esto no funciona si la librería central que está allí al final no vende todos los ejemplares. Y no lo digo por ustedes, que he visto igual que yo, que hemos adquirido nuestro libro y hoy nos lo han firmado, sino para todos aquellos, me dirijo a la Cámara, del mundo mundial, de Europa y del resto del mundo, que compren este libro, porque si compran cultura, invierten en cultura. Muchísimas gracias. A mí me gustaría, no sé, está Manuel Monge, es que no lo veo. ¿Está por aquí Manuel Monge? Sí, está ahí. Esto ha sido un poco casualidad. Esta mañana él me ha enviado un poema de su último libro, Resiliencias, editado en Cool Books, y cuando lo he visto me ha dado un vuelco en el corazón, porque yo he visto reflejado en este poema, en este caso es casualidad, la esencia de lo que a mí, o algo, o bastante de lo que para mí ha sido este personaje. Entonces, si nos importa para cerrar, que Manuel Monge lea este poema muy cortito y ya nos despedimos, ¿vale? Gracias, Gwen. Ya creo que podemos decir Tutsin, Fritnipa, adiós, Luis Gurruchaga y hola, Doctor Pirata, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a leer el poema que escribí en el poemario de Resiliencia. Este poema concretamente se llama Palincesto. El que no desconozca lo que es un palincesto, es un manuscrito antiguo sobre el que se borraba el original y se volvía a escribir otro texto. Más o menos puede ser la historia que está en el libro. Palincesto. Sobre el envés de la hoja, las letras esculpidas y la criptografía de una escritura especular. Al anverso, la legible caligrafía. La evidencia, lo tangible, lo histórico, frente a lo sutil, lo intersticial y el intrahistórico perfil. El avezado observador, cuasi arqueólogo, decodifica el palincesto, desvela la pátina de lo falso y aparente, descubre los matices y realza las luces, recobra la alegría y el sentido de la primera esencia. Emerge el humano arrepentimiento, los renglones torcidos, los trazos maldados, los hitos del camino a la perfección
tan necesarios como plausibles. La esencia o la apariencia. Libre dilema de opción vital. ¿Acaso no será nuestra biografía un palincesto? Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuídense, por favor, a la hora de salir con las mascarillas y todo lo demás, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.